Vamos en estos momentos a dar inicio con nuestro tema de reacciones adversas a medicamentos e interacciones medicamentosas. Antes quisiera comentar que lo que vamos nosotros a ver son de manera muy general reacciones adversas de los medicamentos que más se están utilizando en el hospital. Cabe señalar que de acuerdo el tipo de pacientes que recibe cada hospital serán los medicamentos que tengan mayor movimiento. Vamos a abordar conceptos básicos, vamos a hablar sobre los medicamentos de uso hospitalario, algo de reacciones adversas, de interacciones medicamentosas, pero sobre todo no olvidemos que siempre debemos tener en cuenta las consideraciones especiales y por último abordaremos nuestras conclusiones. Dentro de los conceptos básicos, nada más para recordar, ya que son conceptos que nosotros a diario utilizamos, recordemos lo que es un medicamento. De acuerdo a la norma 220, nos señala que es una sustancia o una mezcla de sustancias que pueden ser de origen natural o sintético. Estos van a tener un efecto terapéutico, preventivo o rehabilitatorio. Nosotros los vamos a tener en una forma farmacéutica, los vamos a identificar como tal por una actividad farmacológica importante que siempre tenemos que tener en cuenta que son sus características físicas, químicas y biológicas. Cuando hablamos de una sospecha de reacción adversa a un medicamento, nos estamos refiriendo a cualquier manifestación clínica o de laboratorio no deseada que esta va a ocurrir después de la administración de uno o de varios medicamentos. Cuando hablamos de una reacción adversa a medicamento, nosotros vamos a encontrar que es una respuesta no deseada a un medicamento, el cual puede tener una relación causal con este, o al menos es razonablemente atribuible. Posteriormente, en todo el análisis de la información, se determinará si efectivamente se trata de una reacción adversa a medicamento. Cuando hablamos de errores de medicación, nos encontramos que también pues es muy amplio todo lo que abarca los errores de medicación, pero lo que sí debemos de tener muy en cuenta es que es cualquier incidente prevenible y pues te puede causar daño al paciente o va a dar lugar a una utilización inapropiada de los medicamentos. Esto no importa que estén bajo el control de profesionales sanitarios, que estén del mismo paciente o de cualquier consumidor. Dentro de los errores podemos encontrar que estos incidentes van a estar relacionados, puede ser con la práctica profesional, con procedimientos o sistemas, con fallos en la prescripción, con la comunicación, sobre todo cuando es una comunicación oral, cuando recibimos indicaciones de manera verbal, en el etiquetado, en el envasado del medicamento, cuando hablamos de denominaciones, sea distintiva o sea genérica, que en ocasiones esto nos causa confusión, al momento de la preparación, de la dispensación, cuando se distribuye, se administra, cuando le damos educación, seguimiento a nuestro paciente o cuando hablamos de la utilización de estos medicamentos. Los medicamentos de uso hospitalario que nosotros vamos a hablar un poquito son los que tienen mayor movimiento en el hospital, algunos que tienen unas particularidades muy propias. Dijimos que íbamos a abordar lo que eran las reacciones adversas. En general, nosotros podemos hablar que las reacciones adversas de los medicamentos, sobre todo si estamos hablando de antibióticos, de manera general nos pueden causar
náusea, puede ser vómito o también una flebitis. Pero aquí lo que nosotros tenemos que preguntarnos de primera intención, ¿en realidad estamos hablando de una reacción adversa del medicamento o tenemos un problema en la administración y la velocidad de infusión no es la adecuada? Porque si estamos nosotros hablando de un problema en velocidad de infusión, en automático nosotros estamos hablando de un error de medicación al momento de la administración de medicamento y esto no es una reacción adversa. Pero yo, ¿cómo puedo saber si en realidad es una reacción adversa o si estoy cometiendo un error de medicación al momento de la administración? Lo primero que deberíamos de hacer es ver mi velocidad de infusión, disminuir mi velocidad de infusión y ver cómo está reaccionando mi paciente. Si mi paciente, al disminuir la velocidad de infusión, refiere que ya no tiene náusea, nosotros vemos que la flebitis empieza a desaparecer. Estábamos hablando de un error de medicación en la administración del medicamento. Sin embargo, si disminuimos velocidad de infusión, mi paciente me sigue refiriendo náusea o el paciente presenta vómito, efectivamente estamos hablando de una reacción adversa. También vamos a poder encontrar las alteraciones hematológicas, elevación de transaminasas, porque acuérdense que las reacciones adversas a los medicamentos no es solo lo que nosotros podemos ver. Estas reacciones también nosotros las vamos a poder encontrar en los resultados del laboratorio con parámetros que están alterados. Aunque siempre como que de primera intención lo que nosotros esperamos ver al hablar de reacciones adversas son de manifestaciones dermatológicas. Si el paciente presenta un rash, si tiene un eritema, si el paciente tiene un prurito. Algo que también con mucha frecuencia podemos ver en los medicamentos es que estos pueden provocarnos también diarrea. Imipenem y cilastatina. Nosotros de momento no tenemos un laboratorio productor PISA, que es el que estábamos acostumbrados a siempre tener. Ahora tenemos un laboratorio que produce el medicamento en la India, es importado al país, y este medicamento nos dice que preferentemente debemos de diluir el medicamento en cloruro de sodio. Sin embargo, por alguna situación, nuestro paciente presenta una contraindicación para el uso de cloruro de sodio, podemos diluir en una solución glucosada al 50%. Recordemos también que la manera de preparar los medicamentos pues es muy importante para prevenir las reacciones adversas. La velocidad de infusión, ya también lo estábamos mencionando. Entonces, recordemos que este medicamento, 500 miligramos de imipenem-cilastatina, nosotros debemos aforar a 100 mililitros de solución. Nos vamos a quedar para una administración de 30 minutos como mínimo. Aquí quiero hacer un paréntesis y también nada más para señalar qué son las cosas que al final de cuentas siempre estamos utilizando y qué son las consideraciones que a diario tenemos en la práctica diaria. Uno, que nosotros trabajamos con medicamentos, no con fármacos. Y dijimos que el medicamento tiene una presentación farmacéutica que tiene características físicas, químicas y biológicas, y estas se van a determinar de acuerdo a los análisis realizados por cada laboratorio productor y presentados ante las autoridades sanitarias para su registro correspondiente. Entonces,
Cuando la autoridad sanitaria nos ofrece un registro sanitario, allí ya vienen implícitas las especificaciones de cada medicamento. Entonces, por lo tanto, recordemos que nosotros últimamente con frecuencia estamos cambiando de laboratorios productores. Importante que estemos al pendiente de qué es lo que nos indica el laboratorio productor para reconstituir, diluir y administrar nuestro medicamento. Además, también debemos de tener en consideración la particularidad de cada paciente. Si mi paciente tiene una farmacoterapia muy compleja, entonces para yo tratar de prevenir una reacción adversa, en las velocidades de infusión, sobre todo en antibióticos, me voy a prolongar un poco. ¿Qué voy a tener en cuenta para la dilución? Mi paciente tiene o no tiene una restricción de líquidos, y de todo esto también va a depender cómo voy a preparar y cómo voy a administrar mi medicamento. Aparte de lo que ya habíamos mencionado como reacciones en general para todos, imipenem tiene la particularidad de que también como reacción adversa podemos ver que nuestro paciente va a presentar fiebre. También puede tener hipotensión, que es algo de lo que debemos estar muy al pendiente. El meropenem, continuamos con el laboratorio PISA, lo que ya conocíamos, que podemos diluir en cloruro de sodio en solución glucosada al 5, que de acuerdo a la particularidad de mi paciente me puedo ir desde 50 hasta 200 mililitros con una administración mínima de 30 minutos. Además, mi paciente también puede presentar fiebre, pero aquí yo ya voy a ver que también este paciente va a poder presentar un síndrome de Stevens-Johnson o una necrólisis epidérmica tóxica. La cefotaxima, continuamos con laboratorio productor también de PISA. Vamos a poder diluir en fisiológica, en glucosada. Nos vamos a quedar también de 50 a 100 mililitros. Podemos, así como mínimo 20 o 30 minutos para la administración del medicamento. Vemos que también nos puede provocar fiebre. Sin embargo, aquí tenemos algo que debe llamarnos mucho la atención, porque en ocasiones, ya sea por la carga de trabajo, por la prisa o por cualquier circunstancia, nosotros queremos pronto la administración del medicamento, pero si por alguna razón nosotros no calculamos bien nuestra velocidad de infusión, hacemos una administración intravenosa y por algún error de medicación se administra en 5 minutos o menos la cefotaxima, aguas. Nuestro paciente puede presentar arritmias mortales. Entonces, si se fijan, vamos hablando de los medicamentos, vamos abordándolo, cada uno va teniendo su particularidad, pero hay unos que deben de encendernos ese foquito, porque este puede ser una administración que lleve a una arritmia mortal a nuestro paciente. La ceftriaxona, continuamos también con nuestro laboratorio productor de PISA. También sabemos que nuestra dilución va a ser exclusivamente en cloruro de sodio o también puede ser en solución glucosada al 5%, que nos vamos a ir de 40 a 100 mililitros de acuerdo a la característica de nuestro paciente y nos vamos a quedar en mínimo 30 minutos para la administración. ¿Qué puede pasar con la ceftriaxona? Con la ceftriaxona, aparte de lo ya mencionado en el aspecto general, nos puede producir un broncoespasmo, nos pueden producir pancreatitis
o incluso nuestro paciente puede convulsionar. Por esto es muy, muy importante recalcar en la ceftriaxona administración mínima de 30 minutos. ¿Porque estamos diciendo mínima de 30 minutos? Porque recordemos que la velocidad de infusión va a ir de acuerdo a qué tan compleja es la farmacoterapia de nuestro paciente. La vancomicina, otro de los medicamentos también muy utilizados, que de alguna manera por la demanda en el hospital, tal vez nosotros ya nos confiamos de su uso. Sin embargo, considero que es uno de los que debemos tener muchísimo cuidado, tanto en la preparación como en la administración. Continuamos con nuestro laboratorio productor de PISA, la vancomicina en una presentación de 500 miligramos, que es compatible con cloruro de sodio al 0.9%, una solución glucosada al 5%, que estos 500 miligramos se van a diluir en 100 mililitros de solución, que vamos a tener una administración mínima de 60 minutos. Ojo, aquí yo quiero recalcar que regularmente nosotros, si nuestro paciente no tiene un daño renal, vemos las indicaciones de 1 gramo. Entonces, por lo tanto, si la indicación es de 1 gramo, van a ser 200 mililitros en la dilución y como mínimo nos vamos a quedar en 120 minutos de administración. Pero también algo muy importante es que cuando nuestro paciente tiene vancomicina, obviamente no es el único antibiótico que tiene. Es porque este paciente tiene una farmacoterapia compleja, tiene un mínimo de 2 antibióticos, si no es que lo podemos ver con 3 antibióticos. Entonces, esto va haciendo más compleja la farmacoterapia. La otra situación muy importante también es ver, ¿mi paciente tiene restricción de líquidos? Si mi paciente tiene restricción de líquidos, pues yo me puedo quedar con una dilución de 10 miligramos por mililitro. Pero también recordemos, a mayor concentración de medicamento, ¿qué es lo que va a suceder? Vamos a aumentar el riesgo de una reacción adversa. Pero en ocasiones como que pensamos que a menor volumen, menor tiempo de administración, cuando no es así. Cuando el análisis que debemos de hacer es de que si yo tengo un menor volumen de solución, eso significa que yo tengo una mayor concentración de miligramos de medicamento por mililitro de solución. ¿Qué voy a hacer para tratar de prevenir yo una reacción en mi paciente? Pues lo que voy a hacer es que yo voy a prolongar mi velocidad de infusión. ¿Qué es lo que sucede también con una administración rápida de vancomicina? Mi paciente puede tener una hipotensión severa y lo que es peor aún, pues en ocasiones el paciente puede tener un paro cardíaco. Entonces debemos de ser muy, muy minuciosos para el criterio de preparación y administración de medicamentos. Pero ¿por qué estoy señalando tanto la preparación y administración de medicamentos? Si de lo que se trata el tema son de las reacciones adversas. Porque nosotros si tenemos una buena preparación y una buena administración, con esto vamos nosotros a disminuir el riesgo de que nuestro paciente presente una reacción adversa. Si nosotros disminuimos ese riesgo y sin embargo el paciente presenta la reacción, en automático sabremos que será por el medicamento. En la vancomicina la velocidad de infusión es algo muy, muy, muy importante. ¿Por qué? Pues porque también a nuestro paciente
como una reacción adversa de la vancomicina, puede tener un síndrome del hombre rojo, puede ocasionarle un síndrome de Steven-Johnson, incluso una necrólisis epidérmica tóxica. De manera personal, considero que la vancomicina es uno de los medicamentos que mayor atención debemos de prestar. Trimethoprim sulfamethoxazol. Este medicamento en realidad no tiene una gran demanda hospitalaria. Sin embargo, quise incluirlo no solo por las reacciones adversas, sino por la compatibilidad que tiene en solución. La solución glucosada exclusivamente es compatible con una solución glucosada al 5%. Y que una ámpula de trimethoprim sulfamethoxazol va aforada a 250 mililitros de solución glucosada al 5%, que nosotros es una dilución que en realidad no estamos muy acostumbrados a utilizarla, donde también su tiempo de administración como mínimo va de 60 minutos, 90 minutos, que de acuerdo a la farmacoterapia, si es compleja, nos vamos a extender más de estos 90 minutos. Si nuestro paciente tiene una restricción de líquidos, nos podemos quedar en 125 mililitros, pero recordemos que a mayor concentración de medicamento en nuestra solución, aumenta el riesgo de presentar una reacción adversa. ¿Qué es lo que en algunas ocasiones hemos visto con el trimethoprim? Que también como que en automático tenemos la creencia de que si estamos hablando de medicamentos, así como que pensamos como si fuera una regla general, que todos los medicamentos son compatibles con cloruro de sodio al 0.9%. Sin embargo, estamos viendo que la trimethoprim no. ¿Qué sucede cuando este se diluye en trimethoprim? Cuando este se diluye en cloruro de sodio al 0.9%. Minutos posteriores a la preparación del medicamento, nosotros vamos a empezar a ver que se forman cristales y estos cristales se empiezan a precipitar, otros empiezan a adherirse a la pared, incluso la solución que ya está en la vía, vemos que en la vía también se forman los cristales. Por esto es muy, muy importante recordar que la trimethoprim con sulfamethoxazol exclusivamente es compatible con solución glucosada al 5%. ¿Qué más vamos a poder ver de reacciones adversas con este medicamento? Pues con frecuencia nos va a presentar alteraciones electrolíticas, que también puede provocar una prolongación del intervalo QT, que el paciente se puede hipoglicemiar, que incluso este paciente puede tener una acidosis metabólica. Vamos también a hablar un poco del ciprofloxacino, que sí es más la demanda que trimethoprim sulfamethoxazol, donde también vemos que regularmente las indicaciones no son 200 miligramos, que estamos hablando de pacientes con una indicación de 400 miligramos, que ya conocemos que el ciprofloxacino ya viene en una solución inyectable, que son 200 miligramos en 100 mililitros de solución, y que estos 100 mililitros
el laboratorio productor nos está recomendando que va de 30 a 60 minutos la administración del medicamento, que es lo que con mucha frecuencia hemos visto en ciprofloxacino, flebitis, pero esas flebitis hemos visto que son errores de medicación en la administración de medicamento por velocidad de infusión, donde no se están apegando a la indicación del laboratorio productor de 30 a 60 minutos para la administración, donde regularmente vemos administraciones 15, 20 minutos de 200 miligramos de ciprofloxacino. ¿Qué más reacciones podemos tener con el cipro? Nuestro paciente puede presentar una visión borrosa, taquicardia, puede tener un broncoespasmo. Nuestro paciente puede tener insomnio. Y cuando los pacientes tienen insomnio, ¿qué es lo que hacemos? Pues regularmente comunicamos esto al médico, o cuando los pacientes tienen alucinaciones. ¿Y qué es lo que pasa con insomnio, con alucinaciones? Se le agrega otro medicamento más a la farmacoterapia para que el paciente pueda relajarse, para que el paciente pueda dormir, pero muy pocas veces nos detenemos a preguntarnos si el medicamento no le está provocando a nuestro paciente ese insomnio o esas alucinaciones que está presentando. Entonces, ojalá nos quedara aquí esto con las fluoroquinolonas, porque estamos hablando no solo de ciprofloxacino, sino de levofloxacino también. Si mi paciente tiene ciprofloxacino, levofloxacino, yo veo que tiene insomnio, tiene alucinaciones, pues ¿por qué no pensar en una reacción adversa del medicamento? Algo que también podemos ver posterior a la administración de fluoroquinolonas al término del tratamiento, pues la ruptura del tendón de Aquiles. ¿Qué sucede con el cipro también? Nuestro paciente puede presentar anosmia, puede presentar anorexia. Esa paciente puede tener fotosensibilidad y es algo que pues nosotros no le recomendamos a nuestro paciente. Que evite en medida de lo posible exponerse al sol por la fotosensibilidad. El metronidazol. Nosotros el metronidazol que tenemos es una presentación de 500 miligramos en 100 mililitros que viene ya para la administración del paciente. ¿Qué es lo que nos recomienda nuestro laboratorio productor? Pues nos recomienda que el metronidazol nos vamos nosotros a una administración de 60 minutos. Fíjense bien, 60 minutos como mínimo. A diferencia de ciprofloxacino, que nos decía que lo mínimo pueden ser 30 minutos. Metronidazol, mínimo 60 minutos. En realidad nosotros estamos administrando un metronidazol en 60 minutos. ¿Qué más nos puede presentar el paciente como reacción adversa del metronidazol? Nuestro paciente puede tener una pérdida de apetito, puede tener un sabor metálico y por ese sabor metálico pues disminuye la ingesta de alimentos, se le puede decolorar la lengua, puede producir una mucositis oral, convulsiones, alucinaciones o visión borrosa. Entonces, estemos muy al pendiente de todas estas situaciones cuando nuestros pacientes tienen indicado el metronidazol. El metamizol, que también nosotros sabemos que es otro medicamento que se debe de ser administrado, sobre todo la administración, con una velocidad de infusión lenta. ¿Qué es lo que sucede con el metamizol? Nosotros
Ok, ya sabemos, cloruro de sodio al 0.9% es con lo que es compatible, que podemos dejar nuestra dilución en 20 mililitros, pero que nuestra velocidad de infusión va a ser lenta y que la administración tiene que ser, si nosotros nos quedamos en la dilución de 20 mililitros, tenemos que administrar 1 mililitro por minuto. ¿Por qué vamos a administrar 1 mililitro por minuto? Porque el metamizol lo que en automático va a hacer es de que si yo administro una velocidad de infusión rápida, mi paciente se me va a hipotensar. Entonces, también recordemos, si mi paciente no tiene restricción de líquidos, pues no me quedo en 20 mililitros, me puedo ir a 50, le administro en 30 minutos su medicamento y con esto yo le estoy evitando o disminuyendo más bien el riesgo de que presente una reacción adversa al medicamento. El diclofenaco, que nosotros también ya conocemos su presentación, 75 miligramos, que siempre estábamos acostumbrados al laboratorio productor PISA, donde PISA nos decía que para poder hacer una administración intravenosa teníamos que amortiguar la solución antes de la administración. Ahora tenemos un laboratorio productor diferente, que es nuestro laboratorio productor, el Vitalis, y él nos dice que vamos a poder nosotros diluir nuestro medicamento con cloruro de sodio al 0.9%, con una solución glucosada al 5%, que podemos tener una dilución de 100 a 500 mililitros y que podemos administrarlo entre 30 y 120 minutos. ¿Qué particularidad tiene este laboratorio? Que su principio activo como tal es un diclofenaco sódico. Y como es diclofenaco sódico, no nos está pidiendo que amortiguemos. Nada más se hace la dilución del medicamento y está listo para la administración. Pero, ¿qué es lo que puede presentar el diclofenaco como reacción adversa? El paciente puede tener hipertensión, puede presentar una cefalea, se puede marear o incluso puede tener una elevación de transaminasas. Obviamente esta elevación de transaminasa nosotros la vamos a poder ver si el paciente tiene diclofenaco intravenoso con un intervalo de administración y con los días prolongados. ¿Qué es lo que vamos a recordar del omeprazol? De ese omeprazol que nosotros lo vemos casi en automático, como que forma parte de un tratamiento del paciente, donde vemos que tal vez el 90% de los pacientes tienen indicado un omeprazol, donde no nada más el omeprazol tiene una alta demanda hospitalaria, donde es muy fácil de adquirir, donde los pacientes cuando llegan a solicitar la atención ya tienen un consumo crónico de omeprazol y que nosotros a estas alturas lo seguimos viendo como un medicamento inofensivo. El omeprazol inyectable viene en una presentación de 40 miligramos, donde exclusivamente viene para reconstituir, que recordemos que los diluyentes que vienen para la reconstitución no siempre son agua inyectable, ni cloruro de sodio al 0.9%, donde tiene la particularidad de tener otras sustancias que entre ellas podemos encontrar el macrogol, donde tiene función
eh, para hacer reacciones químicas y donde ya no requerimos nosotros, posterior a reconstituir, diluir nuestro medicamento, donde podemos hacer una administración lenta con esos 10 mililitros que nosotros obtenemos al reconstituir, donde vamos a utilizar el omeprazol diluido cuando se van a hacer administraciones intravenosas en infusión continua, que nosotros lo vemos en los pacientes que ingresan por hemorragias de tubo digestivo, donde no debemos también perder de vista que el omeprazol es extremadamente fotosensible, que tiene una estabilidad corta y que aun y cuando nosotros estamos diluyendo, estamos hablando pues de una estabilidad de tal vez unas 5 horas de esa solución, donde también ya nosotros tenemos el conocimiento que cuando son velocidades en infusión continua, hay que estar preparando esa solución cada 5 horas. Y de este omeprazol que nosotros aparentemente vemos tan noble, que podemos nosotros tener como reacción adversa. Pues nosotros vamos a poder ver que tal vez nuestro paciente va a presentar una disgeusia, que nos va a indicar que tiene una cefalea, que puede presentar una visión borrosa, puede tener un broncoespasmo, se nos puede hipotensar, el familiar puede referirnos que está teniendo sueños anormales, y como ya mencionábamos, no precisamente aquí en el uso hospitalario, porque luego no todos los pacientes tienen estancias prolongadas, son muy pocos los de las estancias prolongadas, pero sí con el uso crónico vía oral que tenemos por los hábitos de automedicación, podemos tener alguna fractura y sobre todo este tipo de fracturas nosotros lo vamos a poder ver en los adultos mayores, que finalmente pues tal vez son los que tienen un mayor consumo de omeprazol. ¿Qué podemos hablar nosotros de las interacciones medicamentosas? Que van a ser interacciones también que vamos a hablar de manera muy, muy general, porque para abordar todos estos temas pues necesitaríamos cursos completos para abordarlos. ¿Qué es una interacción? Pues es la modificación del efecto de una sustancia por la acción ya sea directa o indirecta de la otra. Nosotros vamos a poder ver que vamos a tener interacciones que son medicamento-medicamento. ¿Qué es lo que va a ocurrir en esta interacción? Pues se va a modificar el efecto de un fármaco por la administración de uno anterior o concomitante de otro. Y lo peor es que esto puede ser causa de un fracaso terapéutico. ¿Qué vamos a poder ver nosotros en interacciones? Pues que si yo tengo un tratamiento donde tiene omeprazol y alguno de todos estos, cualquiera que sea de estos medicamentos, ¿qué es lo que va a pasar? El omeprazol va a hacer que se tenga una mayor concentración plasmática de fenitoína, de glibenclamida, de losartán, de nifedipino, de digoxina, de warfarina o de midazolam. Entonces, fíjense, y estas son nada más algunas interacciones que estamos mencionando. Obviamente no son todas las interacciones del omeprazol. En cambio, si nosotros utilizamos omeprazol concomitante, ya sea con clopidogrel, con ciprofloxacino, levofloxacino, todo lo que son las fluoroquinolonas, con sulfato o fumarato ferroso, ¿qué es lo que va a suceder? Pues todos estos van a disminuir sus concentraciones plasmáticas.
Nosotros con mucha frecuencia nos podemos observar en pacientes que son ambulatorios o incluso tal vez lo hemos observado con familiares o en nosotros mismos, que se nos prescribe un tratamiento de omeprazol y ciprofloxacina. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Pues que nosotros no logramos ver un efecto terapéutico porque estamos utilizando los concomitantes. Pues como el ciprofloxacino está, está disminuyendo su concentración plasmática, por lo tanto no vamos a ver el efecto terapéutico deseado. En cambio, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros concomitante tomamos ya sea rifampicina, carbamazepina o usamos dexametasona, aquí va a ser al contrario, lo que se va a disminuir va a ser la concentración plasmática del omeprazol. Ya mencionábamos que el ciprofloxacino es uno de los medicamentos muy utilizados en los pacientes que son ambulatorios, pero que lo que sucede en el uso concomitante con metformina, ya sea con prednisona, clonazepam, diazepam, digoxina, metoprolol o con midazolam. Todos estos van a aumentar su concentración plasmática. Entonces, como estamos hablando que aumentan concentración plasmática, pues ¿qué es lo que va a suceder? Esto puede descompensar a nuestros pacientes, porque si un paciente va a tener una mayor concentración plasmática de metformina, imagínense. En cambio, ¿qué es lo que sucede? Si estoy consumiendo ciprofloxacino y al concomitante hidróxido de aluminio y magnesio, un sucralfato, un calcio, un hierro o una cafeína. Lo que nosotros vamos a ver disminuidos son las concentraciones plasmáticas del ciprofloxacino, ya que este forma quelatos muy estables con estos otros. Entonces, estos al formar el quelato, pues nosotros prácticamente podemos ver atrapado en el quelato el ciprofloxacino. Y si está formando quelatos muy estables, ¿qué va a suceder? Pues sucede que nosotros no vamos a ver ningún efecto terapéutico. Entonces, en ocasiones, no es que no sea el tratamiento adecuado. Vamos a poder ver que lo que está sucediendo es que no lo estamos consumiendo de la manera adecuada. ¿Qué es lo que vamos a ver nosotros del uso concomitante de ceftriaxona con la enoxaparina, heparina, warfarina o con furosemida? Que todas estas van a tener una mayor concentración plasmática y que la furosemida va a aumentar su toxicidad. Vamos a tocar un poco de la interacción de medicamentos con alimentos. ¿Qué sucede en esta? Un alimento es cualquier sustancia o producto, sea sólido, semisólido, sea natural o ya esté transformado. Este va a proporcionar al organismo elementos para su nutrición. ¿Y qué es la interacción de ese medicamento con el alimento? Pues aquí lo que vamos a obtener es una modificación ya sea de la farmacocinética o de la farmacodinamia, o el efecto de un fármaco por la administración concomitante con un alimento. ¿Cuáles son las consideraciones que nosotros debemos de tener en este tipo de interacciones? Pues debemos de asegurarnos que la absorción de este medicamento que nosotros vamos a utilizar se vea modificada con los alimentos. También que la ingesta de alto contenido, ya sea de grasa o de fibra, va a interaccionar con algunos fármacos. Que en el té, específicamente los taninos, van a interaccionar también con algunos fármacos. Además, una ingesta rica en vegetales verdes va a reducir el efecto de los anticoagulantes orales. El jugo de la toronja interacciona con numerosos fármacos. Recordemos que la toronja tiene un metabolismo por CYP3A4, que es
el mismo metabolismo de muchos de los medicamentos que nosotros utilizamos. Entonces, el jugo de esa toronja va a tener interacción con los fármacos al momento del metabolismo. También hay que considerar que un cambio en el pH de una orina, pues se puede, originado por algunos alimentos, este se puede incluir en la excreción de algunos fármacos. ¿Qué podemos tener nosotros de ejemplos de esas interacciones medicamento-alimento? Pues nosotros podemos ver que el jugo de toronja con el grupo de las estatinas, que nosotros estamos hablando de pravastatina, atorvastatina, simvastatina y más, pues este va a producir mayor cantidad del fármaco en el organismo, lo que va a aumentar el riesgo de un daño hepático o de un daño muscular y puede provocar insuficiencia renal. Entonces, por lo tanto, pues esta interacción se considera clínicamente importante. Jugo de toronja con los antagonistas de canales de calcio, que nosotros estamos viendo felodipino, nifedipino o amlodipino. ¿Qué es lo que va a suceder? Pues va a incrementar el nivel plasmático de los activos, su toxicidad hasta en 30%. Por lo tanto, se va a incrementar su efecto vasodilatador y el paciente puede presentar una hipotensión severa o una isquemia al miocardio. ¿Qué sucede con los beta bloqueadores adrenérgicos alfa 1? Con la prazosina, con la terazosina, pues se va a incrementar el efecto antihipertensivo. Con cisaprida puede que vayamos a tener una prolongación de intervalo QT, una torsada de Points o una arritmia fatal. ¿Qué sucede con los antihistamínicos? Por ejemplo, con la terfenadina, pues se va a incrementar la concentración plasmática del fármaco. Entonces ya asociado puede ser una prolongación de intervalo QT, que puede desencadenar también una severa arritmia ventricular o una torsada de Point. ¿Qué pasa con ese jugo y algún antifúngico que podamos hablar de itraconazol, ketoconazol? Nos puede dar prolongación de intervalo QT, una arritmia ventricular severa o una torsada de Point. Fíjense bien, estamos hablando de un jugo de toronja, pues que nosotros pudiéramos verlo aparentemente que no tiene ningún problema. ¿Qué es lo que va a suceder con otros tantos medicamentos? Pues va a tener una mayor concentración en torrente sanguíneo, por lo tanto, va a presentar mayores reacciones adversas. Entonces, estamos hablando, fíjense bien, jugo de toronja con omeprazol. Estamos hablando también con warfarina, con metilprednisolona. Estamos hablando con carbamazepina, con butilosina. Entonces, fíjense bien nada más como aparentemente decimos, pues el jugo no tiene, es un alimento, no tiene interacción, más sin embargo nos estamos dando cuenta que el jugo de toronja tiene muchísimas interacciones medicamentosas que debemos nosotros de estar muy al pendiente si tenemos un tratamiento, si podemos o no consumir el jugo de la toronja. En cambio, ¿qué es lo que va a pasar con estos otros medicamentos? Pues con estos otros va a disminuir su eficacia y nosotros estamos hablando que esta interacción puede presentarse con el losartán, con glibenclamida, con ondansetron, con levotiroxina, con ciprofloxacina. Entonces, fíjense nada más, o sea, como para unos aumenta, para otros también va a disminuir. ¿Qué otras interacciones que ya no sean jugo de toronja podemos nosotros mencionar? Pues podemos mencionar un ácido acetilsalicílico, sea con el consumo de ajo, de cebolla, que obviamente aquí estamos también, se debe tener en cuenta el consumo
que no es lo mismo que se utilice poco en la preparación de alimentos a que se utilice aparte también el consumo de ajo de manera como tal. O también esos preparados de cebolla que llevan algunos remedios caseros. ¿Qué es lo que sucede? Pues con este se va a potenciar el efecto de nuestro antiagregante. En cambio, si nosotros tenemos warfarina más enocumarol con un alimento rico en vitamina K, pues vamos a disminuir el efecto del anticoagulante. En cambio, si este mismo anticoagulante nosotros tenemos un consumo elevado de ajo, de cebolla, vamos a potenciar ese efecto. ¿Qué sucede con los antihipertensivos y los alimentos que contienen nitritos o nitratos como conservadores? Pues vamos a potenciar el efecto vasodilatador. Espironolactona con alimentos ricos en potasio, pues va a haber un aumento de los niveles plasmáticos de potasio. El captopril, enalapril, con alimentos ricos en potasio, también va a provocar un aumento de niveles elevados de potasio. La fenelcina con isocarboxacida y alimentos ricos en tiramida, pues van a tener una vasoconstricción potente y por lo tanto pueden producir unas crisis hipertensivas. La nitroglicerina con los nitritos o con los nitratos puede potenciar el efecto vasodilatador y este puede inducir a una tolerancia. De manera general, de todo lo que estuvimos abordando de reacciones adversas de medicamentos, de las interacciones medicamento-medicamento y de la interacción medicamento-alimento, ¿qué es importante tener en cuenta? En primera, un tema muy recurrente en los hospitales son las interacciones. ¿Por qué las interacciones? Porque los pacientes tienen una polifarmacia, porque el paciente lo ve en una especialidad, lo ve en no sé cuántas subespecialidades, todavía abonando lo que se automedica. Muchas de las ocasiones vemos que el paciente presenta una reacción adversa y en lugar de pensar en una reacción adversa, lo primero que pensamos es una manifestación de una enfermedad y se agrega un nuevo medicamento para tratar esa enfermedad aparente que estamos sabiendo, que estamos detectando, cuando en realidad lo que el paciente está presentando es una reacción adversa y por todas estas situaciones se va haciendo más compleja la farmacoterapia. El ejercicio de la responsabilidad conjunta, porque todas estas situaciones tiene que ser responsabilidad de un equipo interdisciplinario donde tiene colaboración el médico, la enfermera, la nutrióloga, los farmacéuticos. Pero aquí farmacéuticos nos estamos refiriendo a los farmacéuticos de formación en una carrera, no a personas que atienden una farmacia, sino farmacéutico de formación. El médico debe de conocer el riesgo y las reacciones adversas del medicamento y sus combinaciones con los alimentos. Pues la enfermera debe de conocer cuándo deben administrarse los medicamentos con relación a la ingesta de los medicamentos. Por la particularidad de nuestro hospital y al no contar con una farmacia hospitalaria ni tampoco tener una unidad de mezclas intravenosas, pues sabemos que la responsabilidad de la preparación de los medicamentos recae en enfermería. Por lo tanto, enfermería debe tener también el conocimiento de la preparación de los medicamentos. En cambio, el nutriólogo pues tiene la responsabilidad específica de suministrar al resto del equipo de salud las pautas dietéticas que sean recomendables para el paciente.
Sin embargo, el farmacéutico, que nosotros estamos hablando de un farmacéutico clínico, de un farmacéutico hospitalario, su misión debe ser instruir al paciente, debe colaborar con el equipo médico y también elaborar pautas de administración de medicamentos en relación con la dieta. Teniendo en cuenta todas estas consideraciones, ¿en qué podemos concluir? Pues lo que debemos nosotros de tener en cuenta primero, que debemos disminuir el riesgo de las reacciones adversas a medicamentos y ya lo señalábamos anteriormente, que cada paciente es único, es importante analizar sus particularidades, donde debemos de ver si es una farmacoterapia compleja, si el paciente tiene restricción de líquidos, para partiendo de ahí ver cómo voy a preparar mi medicamento y cuál es el tiempo que voy a emplear para la administración del medicamento. Yo sé que teniendo en cuenta esto, pues yo voy a aportar para poder disminuir el riesgo de reacciones en mi paciente. Que también es indispensable conocer la información de cada medicamento, que debemos nosotros de actualizarnos con la información al cambio de cada laboratorio productor, que últimamente estamos viendo con frecuencia el cambio de los laboratorios productores en nuestros medicamentos y donde cada uno tiene sus particularidades. Es de gran utilidad conocer los tipos de interacciones porque así nosotros podemos prevenir las que son peligrosas y que son indeseables. Pero también, ojo, podemos proponer estrategias para aprovechar aquellas interacciones que pueden beneficiar al paciente. Entonces, las interacciones y las reacciones adversas se pueden prevenir y es una tarea de todo el equipo de salud.